que consultan. Yo quiero que piensen en los síntomas que tienen las personas que consultan con ustedes. Si esos síntomas, hay un micrófono encendido, por favor revisen su micrófono. Gracias. Bien. Entonces yo les decía, quiero que piensen en los síntomas que tienen las personas que consultan con ustedes. Si esos síntomas se deben a una deficiencia, lo primero que tenemos que tener claro es esa deficiencia de qué órgano es. Y de repente yo puedo creer que se trata de un órgano y de repente me doy cuenta que se trata de uno diferente. Eso es la primera cosa que debemos de prestar atención. Ahora, independientemente del órgano del que se trate, vamos a ver que hay síntomas que me provocan discapacidad. Por ejemplo, un niño hiperactivo va a tener una limitación en su actividad porque le va a costar aprender, por ejemplo, va a tener muchísima dificultad para captar en clase y entonces eso ya lo convierte en una discapacidad, ¿verdad? Que está marcada por la deficiencia en un órgano, que hay que averiguar cuál órgano es. Pero el punto es de que eso limita su funcionamiento, digamos, adaptativo. Entonces vamos a ver qué hacemos como sociedad para disminuir esa desventaja que tienen estos niños. O, por ejemplo, las personas que tienen artritis o que tienen que usar silla de ruedas, por ejemplo, y tienen que ir a su trabajo y su trabajo queda en la tercera planta y entonces donde trabajan no hay ascensores o no hay rampas. Entonces, tienen una deficiencia en un órgano. Esa deficiencia los limita, entonces se convierte en una discapacidad. Entonces vamos a ver qué hace la sociedad para tratar de disminuir esa minusvalía que existe, ¿no? Y que la discapacidad que presenta una persona ya no exista. Entonces parte del trabajo que nosotros debemos hacer con las personas con las que trabajamos es primero evidenciar si hay una discapacidad, el tipo de discapacidad que hay y tratar de facilitarle los medios para que esa desventaja social ya no exista, ¿verdad? De repente algunas personas se quieren quedar solamente en hacer el diagnóstico clínico, el que acabamos de ver, ¿no? En el CIE-10, y dar, por ejemplo, psicoterapia o dar medicamentos, pero el trabajo que tenemos que hacer va más allá de eso, va muchísimo más allá. Entonces, viéndolo así, ahora tenemos que analizarnos. Este caso que veíamos, ayer más o menos mencionábamos que podría caer en la categoría del F0 al F09. Nos hacen falta más datos, ¿no? Pero solo para ir haciendo el ejercicio. Digamos que lo catalogamos como un trastorno mental o del comportamiento, en este caso dijimos que era de la psicomotricidad, y que es provocado por una enfermedad médica, es una enfermedad del sistema nervioso central. Ahora, la pregunta es, si tiene una deficiencia, ¿no? El cerebro, la sustancia blanca está deteriorada y eso provoca que no haga bien sus movimientos. Le provoca una discapacidad. Ahora, la pregunta es, como sociedad, como profesionales, en este caso de salud mental, ¿estamos haciendo algo para ayudarle en su minusvalía o no? De repente, por ejemplo, Aquí es de hoy. nuestro ¿Qué tal consultorio puede estar en la segunda planta, por ejemplo, o de repente
para llegar a donde yo doy consulta se pone bien liso, ¿verdad? O no tengo pasamanos, por ejemplo, y entonces probablemente este señor, para él sea más fácil si va apoyado o si usa una andadera, pero como quizás pensamos que no nos compete a nosotros eh, explicarle cómo usar la andadera o explicarle, por ejemplo, de qué lado es más fácil que use bastón, de acuerdo al bastón que puede tener. Entonces, no le ayudamos en su minusvalía. Nos quedamos solo a nivel de signos y síntomas. Y eso impone un reto, ¿no? Porque tenemos que empezar a leer y tenemos que empezar a estudiar de otras cosas que quizás pensamos que no son de nuestra competencia. Pero si nadie más lo está haciendo, si nadie más lo está haciendo, pues es también responsabilidad nuestra hacerlo. Entonces, en este caso tenemos una persona que tiene una deficiencia, o sea, que tiene un daño en un órgano. Ese daño le está provocando una discapacidad, es decir, tiene problemas de psicomotricidad y probablemente esos problemas de psicomotricidad, así como lo vemos en la pantalla, si no tiene otra forma de apoyo, entonces vamos a ver más personas con minusvalía. Bien, sí, así como dice Clara, ¿no?, en el chat, que hay muchas zonas donde todavía no estamos completamente preparados para tratar este tipo de casos, pero lo importante es que todos por favor revisen sus micrófonos. Gracias. Les decía, lo importante es que nosotros sepamos cómo, cómo hacer para ayudarles o a dónde referirlos, o de repente yo veo muchas personas que tienen discapacidad física, entonces tengo que tener entre mis contactos, entre mi red de profesionales, por ejemplo, fisioterapistas, y que yo tengo que saber que estos fisioterapistas están bien entrenados, y si ellos no entienden mucho de psicología, pues invitarlos a cursos de psicología para que ellos también vayan entendiendo, y de esa forma le vamos ayudando más a las personas, ¿no? Porque por supuesto que seguramente el fisioterapista va a estar mejor entrenado para enseñarle cómo apoyarse, pero va a ser trabajo nuestro encontrar esa red, formar esa red, ¿verdad? Con quienes trabajar para disminuir la minusvalía de las personas. Nuevamente, por favor, los micrófonos. En estos casos veíamos algo parecido, ¿no? Hay una deficiencia, ¿verdad? Porque esa deficiencia está provocando un funcionamiento inadecuado, pero aquí lo que tenemos que ver es hasta qué punto, fíjense bien, hasta qué punto este movimiento alterado le afecta en su adaptación social. Si de repente, por ejemplo, se trata de un presentador de televisión, o se trata, por ejemplo, de alguien que tiene que hacer entrevistas para recursos humanos, o de repente se trata de alguien que tiene que dar atención al cliente de forma presencial, eh, quizás este movimiento que vemos nosotros, este tic que vemos nosotros, sí causa que las personas, por ejemplo, se sientan incómodas o que malinterpreten su tic, y entonces va a hacer que las personas se sientan incómodas o que se alejen del servicio que se está promocionando. Entonces, eh, se va a convertir en una discapacidad para él. Ahora, socialmente, ¿qué hacemos, no? Probablemente se pueda ubicar en otra área, probablemente exista algún método para disminuir esos tics,
Y vuelvo, ¿no? Si tenemos la red de apoyo de profesionales adecuada, entonces vamos a saber a dónde referirlo, todos vamos a entender que estamos hablando de lo mismo y la minusvalía va a desaparecer en estas personas. Entonces, ustedes ven aquí, vemos ya, digamos, otra cosa que tradicionalmente no lo vemos a esa profundidad, porque esta parte, por favor, revisen sus micrófonos. Esta reunión. Gracias. Bien, les decía que si nosotros logramos hacer que esta minusvalía vaya desapareciendo, seguramente vamos a tener una mejor sociedad y al final se trata de eso, ¿no? Y por eso es importante revisar esta clasificación, les decía, porque esta clasificación la revisan, por ejemplo, muy frecuentemente los psicólogos de recursos humanos, porque de repente alguien hay que pensionarlo por invalidez permanente. Y entonces ahí mandan al psicólogo a hacerle evaluación, primero si de verdad tiene una deficiencia. Si esa deficiencia se convierte en una discapacidad para lo que él hace. Y en tercer lugar, si tiene algún grado de minusvalía. Por ejemplo, por poner un ejemplo, imagínense que se trata de alguien que está parapléjico, tiene que usar silla de ruedas, pero de lo que se encarga es en su trabajo de digitar, ¿verdad? No tiene problemas para el acceso a su oficina. Entonces tiene una deficiencia, ¿verdad? Tiene una discapacidad también porque no puede caminar. Pero esa, por favor, sus micrófonos. Por favor, sus micrófonos. Hola, sus micrófonos. Por favor, sus micrófonos. Gracias. Entonces les decía que Compañeros, tienen encendido el micrófono. Por favor, tengan más cuidado. Ángela Aparicio de Velasco, que tiene sentido, por favor. Ángela. Hola, Ángela. Buenos días. El administrador o el anfitrión puede silenciar a todos los participantes. Por ahí está la opción. Sí, quizás solo en eso recordarle al doctor que si ponen en silencio todos, que él esté pendiente en activar su micrófono. Sí, gracias. Ok, bien. Entonces decíamos que esta persona que tiene que usar silla de ruedas tiene una deficiencia, tiene un órgano dañado, tiene también una discapacidad porque no le permite caminar, pero eso no se convierte necesariamente en una minusvalía. No se convierte en una minusvalía precisamente porque a través de su silla de ruedas puede tener acceso a su lugar de trabajo, ¿verdad? Para el trabajo que hace no necesita caminar porque, ¿verdad? Lo que hace es digitar, probablemente hace expedientes electrónicos, por ejemplo, o digita planillas de pago. Y digamos, su conclusión es que sí existe
una discapacidad, pero no hay una minusvalía. Entonces, eso va a permitir que la oficina que se encarga de definir si van a incapacitar permanentemente a una persona haga sus valoraciones, haga las valoraciones necesarias. Y eso se lo piden al psicólogo, ¿no? Generalmente, cuando en las empresas no hay psicólogo encargado de eso, pues lo remite al Ministerio de Salud para que desde ahí lo hagamos. Ricardo. Sí, buenos días, Doc. Entonces, corroborando, no habría minusvalía en este caso si la discapacidad no genera una limitante a la hora de desarrollar la vida de la persona, ¿verdad? Correcto. Puede ser que tenga minusvalía en otras áreas, Ujú. pero en la que nos está preguntando, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, puntualmente, no tendría. Ah, ok. Gracias, Doc. Ok. Bien, vamos a continuar con los casos. Vamos a continuar viendo los casos. Y acá sí les voy a pedir que vayamos aplicando los conceptos que empezamos a ver ayer, porque ya vamos a ver casos que son aplicados y vamos a ver si han tenido ustedes alguna experiencia parecida a los casos que les voy a presentar. Bueno, vamos a avanzar en eso que acabamos de ver porque solo era un repaso y quizás, Vivian, ponemos la lámina 12 de una vez. Esta, vaya, ahí. Vamos a ver este primer caso, que este ya es un caso aplicado, ¿no? Para que vayamos viendo cómo lo resolveríamos o si han tenido casos parecidos, ¿verdad? Cómo los han resuelto. Y entonces, es casos que vemos frecuentemente en los hospitales. Bueno, este caso, el primer caso, se trata de un niño de 10 años que lo refiere su profesor, donde él estudia, en el centro escolar donde él está, porque dice que ha tenido conducta violenta, es hiperactivo, no pone atención, y a juicio del profesor esto hace que el niño no aprenda. El niño es muy inquieto y en ocasiones cuando se trata de ponerle límites, el niño se vuelve agresivo. Ha repetido varias veces, ha repetido primer grado en 2 ocasiones, ha repetido segundo grado en 1 ocasión y afortunadamente en su centro escolar hay un psicólogo escolar y le administró un test de inteligencia. Y entonces el reporte que le envió al director es que este niño ha caído en el percentil 65, de acuerdo a la prueba que le aplicó, al test de inteligencia. Entonces, este es el caso general, ¿no?, que tenemos. Y entonces, por eso es que lo han enviado con nosotros. Digamos que nosotros estamos en nuestra clínica, o estamos en una unidad de salud, o estamos en un hospital. Y entonces nos mandan a este niño con esa historia. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con este niño? ¿Verdad? Fíjense, tenemos la historia de que ha repetido grado varias veces. Tenemos la historia de que no sigue órdenes, que se pone inquieto, que a veces es agresivo. Tenemos también que ya le aplicaron un test de inteligencia y que el psicólogo encontró que estaba en el percentil 65, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿el diagnóstico ya está suficientemente claro y hay que empezar el tratamiento de este niño? O la siguiente pregunta es, ¿lo referimos para otros estudios? Y si es así, ¿cuáles son los otros estudios que ustedes quisieran enviar con este niño para saber si en realidad, fíjense bien, solo antes de darle la palabra a Ricardo, aquí ya tenemos que ver las diferencias, recuerden, diferencia número 1, si estamos frente a algo orgánico o funcional. Esa era la primera diferencia. Es decir, estamos frente a algo estructural
o estamos frente a un problema de funcionamiento del cerebro? Segundo punto, ¿verdad? ¿Estará psicótico este niño o no estará psicótico? Ese es el segundo punto. Y tercer punto, los síntomas que este niño tiene es más fácil explicarlos desde el punto de vista localizacionista o desde el punto de vista globalista, ¿verdad? Son los tres puntos que vimos ayer. Y ya lo que agregamos ahora es, bueno, y esto es una deficiencia que se convierte en una discapacidad y que además de eso se convierte en una minusvalía, ¿verdad? Entonces fíjense, ya agregamos otra diferencia, ¿no?, a nuestro análisis neuropsicológico. Entonces esas son las preguntas que antes de tomar una conducta nosotros debemos decidir qué hacer con ese niño. Entonces ahora sí le damos la palabra a Ricardo. Sí, gracias, Doc. En este caso, creo que tendríamos que, como ya se sabe, hay que iniciar la psicoterapia por el hecho de que están las conductas agresivas en el niño, ¿verdad? Tal vez un tipo de estudio que yo como psicólogo trataría como de implicarle, primero sería tratar de diagnosticar qué tipo de trastorno podría estarse dando, ¿verdad? Para darse cuenta si es algo psicótico, porque podría ser algún caso de esquizofrenia infantil, algún tipo de autismo, etcétera, ¿verdad? Como darse cuenta de los factores que podrían estar causando ese tipo de conducta o si es un trastorno disruptivo del aprendizaje. Y creo que eso se podría tomar desde el punto globalista, Doc. Esa es mi opinión. Ok, vaya Ricardo. ¿Pensás que es algo orgánico o funcional? Funcional. Funcional. ¿Psicótico o no psicótico? Mm, Tal vez psicótico, Psicótico. sí. Vaya, vamos a ver. ¿Tiene, digamos, discapacidad y minusvalía o no? Mm, Bueno, en realidad sí tiene discapacidad, ¿verdad? Porque por su conducta no puede aprender. Entonces sí, y minusvalía, sí, porque tenemos que mejorar esa conducta para que mejore, ¿verdad? Para que pueda aprender. Entonces sí. Ok, muy bien. ¿Y entonces qué estudio le enviamos? ¿O solo nos quedamos con psicoterapia? Mm, En este caso sí no sé qué examen, como por ejemplo para descartar cualquier problema de organicidad, se podría aplicar. Porque, digamos, si es algo a nivel cerebral, no sé qué tipo de test se pueda tomar para ver cómo, digamos, en el lóbulo frontal tal vez hay una alteración que esté provocando ese tipo de conducta. Ok. ¿Alguna otra opinión? Gracias, Ricardo. Ya vamos a ver qué más hicieron con este caso. Va, va. ¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro colega que haya tenido un caso parecido y que haya tenido alguna otra resolución, aparte de lo que ya tenemos, los datos que nos están presentando aquí? ¿Alguien que quiera opinar algo más? Aquí Magda nos dice que hay que enviarle estudios neuropsicológicos. Sí, sí es importante enviarle estudios neuropsicológicos. Aquí lo que debemos recordar y debemos de tener bien claro es cuál es, eh, primero hay una cosa que se llama perfil epidemiológico. Eso quiere decir, bueno, y fíjense bien, en el mundo entero, después en Latinoamérica, después en Centroamérica, después en el país, la mayoría de niños que se comportan así, ¿cuáles son las posibilidades diagnósticas que pueden tener? Porque eso nos ayuda a tratar de enfocarnos sobre las diferencias que tenemos que hacer. Edith, creo que tienes activado tu micrófono, por favor. Edith. Sí, perdón, ahorita. Ok, gracias. Gracias. Entonces, una cosa bien común,
no es la única, pero estamos haciendo solo el ejercicio, ¿no? Es lo que vamos a presentar a continuación, ¿verdad? Entonces vamos a ver la siguiente lámina. Ahí está. Fíjense, la persona, el psicólogo que lo recibió en el hospital, decidió referirlo al médico de regreso. Le dijo, mire doctor, sí vamos a empezar a tratar al niño para tratar de controlar las conductas que ya tiene, pero fíjense que no le ha hecho todos los diagnósticos, todas las evaluaciones que hay que hacerle. Entonces, por favor, le sugiero que haga más evaluaciones. Entonces, lo regresa al médico de la unidad de salud. Y el médico de la unidad de salud, pues, bien orientado, ¿no? Y sabe que a todos los niños que llegan con problemas de conducta hay que enviarles pruebas tiroideas, decide enviarle pruebas tiroideas. Y el resultado de las pruebas tiroideas le da que tiene un hipotiroidismo congénito. Entonces, ya con este nuevo dato, fíjense bien, tenemos el dato de la conducta. Además del dato de la conducta, tenemos que en el test de inteligencia cayó en el percentil 65. Y ahora ya tenemos un nuevo dato, ¿verdad? Que es que la tiroides no funciona bien. Entonces, solo para ponerlos en contexto, imagínense ustedes que estamos en una súper gran empresa, así, una empresa gigantesca, ¿verdad? Que sus productos son de la mejor calidad. Entonces viene la, digamos, la junta directiva de esta empresa y esa junta directiva tiene que asegurarse de que sus productos siguen estando de buena calidad, porque en la medida que la calidad baja, entonces las personas van a dejar de consumir sus productos. Entonces viene esta empresa y dice, vamos a crear un departamento de control de calidad. Y entonces crean el departamento de control de calidad en la empresa. Y este departamento se encarga de supervisar todas las áreas de la empresa y de comprobar que todos sus productos... Hilda, creo que se activó tu micrófono. Gracias. Entonces les decía, este departamento de control de calidad se encarga de ver todas las áreas y todos los productos que la empresa está desarrollando y asegurarse que salgan con la mejor calidad. Ahora, ese departamento de control de calidad en el cuerpo, en nuestro cuerpo, se llama tiroides. Entonces, el cerebro envía la orden a todo el cuerpo de cómo tiene que funcionar todo el cuerpo, todo. Y le dice a la tiroides, mira, por favor, revisa que todos estén trabajando bien. En el momento, fíjense bien, en el momento en el que hay un órgano que no está funcionando bien, viene la tiroides y le avisa al cerebro. Y el cerebro ya manda nueva información para ese órgano para que vuelva a su funcionamiento normal. Ese es el funcionamiento normal, digamos, de nuestro cuerpo. Ahora, si la tiroides no funciona, porque usamos drogas, porque tuvimos cáncer de tiroides, o así como en este caso, que la tiroides de este niño no se formó bien desde que estaba embarazada de su mamá, entonces quiere decir que quien tiene que controlar la calidad de cómo funciona el organismo no está funcionando bien. Y entonces el cerebro puede pensar que ese funcionamiento es de buena calidad.
y seguir produciendo ese funcionamiento igual, ¿verdad? En este caso, ese funcionamiento nosotros lo vemos como falta de aprendizaje, como conductas disfuncionales, ¿verdad? Y el cerebro sigue produciéndolo así porque él cree que así está bien, ¿verdad? Porque su departamento de calidad no está funcionando, que en este caso es la tiroides. Clara Luz nos pregunta, dice, ¿con este diagnóstico se va viendo mejor? Ah, sí, claro. Hay deficiencias, sí. Ahora, fíjense bien, esto, yo no sé cuántos de ustedes, los psicólogos que estamos aquí en la sala, no sé cuántos, cada vez que reciben un niño ansioso, deprimido, hiperactivo, revisan que ya tenga pruebas tiroideas o le piden al doctor, mire, por favor, envíele pruebas tiroideas o ustedes se las envían. Pero es algo que hay que hacer, ¿no? Es algo que hay que hacer. Entonces, en este caso, que ya tenemos este nuevo dato y que ya más o menos tenemos una idea para qué sirve la tiroides, ahora, ¿cuál sería su diagnóstico? En este caso, ¿verdad? Sí, también, es que Ricardo pone acá que la tiroides se encarga de controlar cómo usa la energía el cuerpo. Sí, miren, la tiroides se encarga de todo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo ya es de adultos mayores, pero para que veamos cómo es que está la tiroides ahí. Si de repente por edad avanzada la tiroides empieza a funcionar lento o se desarrolla algún problema, alguna enfermedad de la tiroides, y la tiroides empieza a funcionar más rápido, por ejemplo, como ya dijimos que la tiroides debe de controlar todo, una de las cosas que sucede en nuestro cuerpo es que todos los días, todos los días, en nuestro cuerpo se destruye hueso. El hueso que está más viejito se va destruyendo y todos los días se tiene que formar nuevo hueso, todos los días. Entonces, la cantidad de hueso que se forma debe ser más o menos parecida a la cantidad de hueso nuevo que se va formando, para que nuestros huesos sigan fuertes. Y quien se encarga de decirle al cerebro que ese nivel está bien es la tiroides. Pero si la tiroides está funcionando mal, puede ser que se esté destruyendo mucho hueso, que haya mucho hueso destruido. Y puede ser que se esté formando bien poquito hueso nuevo. Entonces, si tenemos esto y lo vamos viendo, digamos, después de 6 meses, después de 2 años, entonces los huesos se empiezan a volver porosos porque se está destruyendo el hueso, se empiezan a volver frágiles. Y ustedes ya saben cómo se llama esa enfermedad en las personas, ¿verdad? ¿Quién nos recuerda cómo se llama? Osteoporosis. Se llama osteoporosis. Entonces, una de las causas de la osteoporosis es que la tiroides quizás está funcionando mal. Por eso es que, como ya sabemos que la tiroides controla todo, cada vez que tengamos algo alterado, una de las cosas que tenemos que saber cómo está funcionando es la tiroides, porque puede ser que ahí esté el problema. Ahora, desde hace más o menos 9 años, quizás 10 años, así como dice Sandra, a la mayoría, porque en los últimos años ya no se está haciendo de forma tan regular, pero a la mayoría de los niños se le hacía un tamizaje para que al nacer nosotros supiéramos si la tiroides estaba funcionando bien o no, ¿verdad? La idea era hacerlo al 100%. Y por eso ustedes recuerdan que había una gran
un gran esfuerzo porque todos los niños nacieran en hospitales, porque en un hospital es más fácil que tengamos la prueba para ver si la tiroides está funcionando bien o no, ¿verdad? Entonces, parte de lo que se hace es, en las evaluaciones de todos los niños que acaban de nacer, es revisar si la tiroides está funcionando bien. Porque si la tiroides no funciona bien, podemos tener cualquier alteración, cualquiera. Y entonces aquí estamos viendo una de ellas, ¿verdad? Veamos la siguiente, Vivian, por favor. Y yo les he traído esta imagen para que ustedes vean que de repente esas son cosas que parece que fueran de médicos, solo de médicos. Y si vemos ahí en la lámina, pareciera que solo fueran de pediatras. Pareciera que solo los pediatras tuvieran que leer estas cosas, ¿no? Y entonces, ese tipo de estudios, pues de repente hay que tomarnos un ratito el tiempo para leerlos, todos los que nos dedicamos a temas de salud mental, ¿no? La siguiente, Vivian, por favor. Entonces, vamos a marcar esa parte del estudio y lo vamos a poner más en grande. Y vamos a marcar otra parte, por favor, Vivian. Ahí está. Fíjense bien el resumen de este estudio. El estudio se llama hipotiroidismo congénito. Y entonces dice, el hipotiroidismo congénito es una causa que se puede prevenir de retraso mental. Entonces ahora recordemos a este niño de 10 años que ha repetido 2 veces ha repetido primer grado, que ha repetido una vez segundo grado, que es inquieto, ¿verdad? Que es agresivo, que no aprende, que no pone atención en las clases y que dijeron, bueno, algún problema tiene. Le pasaron una prueba de inteligencia y salió en el percentil 65. Ahora, como salió en el percentil 65, pues según eso el diagnóstico que cualquiera de nosotros pensaría es, tiene retardo mental, ¿verdad? Está en un percentil inferior. Pero ya con este otro dato que tenemos, que nos dice que lo que tiene es hipotiroidismo congénito, y ya vemos que hay estudios que dicen que cuando una persona tiene hipotiroidismo congénito, eso le puede provocar síntomas de retardo mental, entonces eso ya nos cambia el diagnóstico. Ya este niño no tiene retardo mental, tiene otro diagnóstico. Entonces, veamos la siguiente, por favor, Vivian. Entonces, fíjense bien, nuestro primer diagnóstico hubiera estado ubicado entre las F70 y las F79, así como nos lo enviaron, ¿verdad? Pero, como nosotros decidimos hacer otros estudios, y en esos otros estudios descubrimos que tiene hipotiroidismo congénito, entonces eso ya nos manda a que ya no está entre las F70, 79, sino que está entre las F0 y F09. Recuerden, ¿verdad? F0, F09, cualquier desorden mental o del comportamiento que se deba a una enfermedad médica. Y en este caso la enfermedad que el niño tiene es un Hipotiroidismo congénito. Congénito, correcto. Ahora, ahora sí, fíjense cómo cambia todo, ¿verdad? Antes de tener el dato del hipotiroidismo, ¿cuál era el órgano dañado? Si pensamos en retardo mental. ¿A dónde Podría estaba ser la el lóbulo frontal. Lóbulo frontal. El cerebro, ¿verdad? Exacto. Pero ya con el dato del hipotiroidismo congénito, ¿cuál es el órgano dañado? Tiroides. La tiroides. La tiroides. Cambia, ¿verdad? Cambia. Aunque fíjense bien, aunque si lo vemos desde el punto de vista de discapacidad,
ahí no cambia porque los síntomas son los mismos. Pero a nivel de minusvalía sí cambia. Porque si yo digo que tiene retardo mental, entonces lo que tengo que hacer para adaptarlo a la sociedad es un tipo de terapia específica. Pero si yo digo que lo que tiene, los síntomas que tiene, su discapacidad se debe a la tiroides, el tratamiento cambia, ¿verdad? Entonces nosotros igual tratamos de controlar la minusvalía, pero con terapias diferentes, porque hemos hecho nuestro diagnóstico neuropsicológico. Entonces, ahora volvamos a las 3 primeras diferencias. Ahora ya con el dato que tenemos de hipotiroidismo. Ustedes Además, dirían que se doctor, trata... perdón, doctor, Sí, además de claro. que debe de haber medicación también ahí, ¿verdad, doctor? Claro, ¿verdad? Para tratar Ya la sea que... deficiencia. Sí, Así es. correcto. De hecho, en ese mismo estudio se los vamos a compartir para que ustedes vean ahí dice cada cuánto hay que hacer el chequeo de los niños hasta la edad adulta, cuánto tiempo se debe mantener el medicamento, porque eso es importante para ustedes, no porque ustedes vayan a recetar el medicamento, sino que para que eduquemos a las personas, porque cuando la mamá ya ve que su niño ya está aprendiendo, ya saca buenas notas y ya lleva 3 meses con el medicamento, de repente puede decir, bueno, quizás ya no necesita la medicina, ¿verdad? Entonces ahí dice, no, hay que usar este tiempo el medicamento para asegurarnos que esa tiroides pueda volver a trabajar normalmente, ¿verdad? Entonces eso es parte del control de la minusvalía que tenemos que hacer. Doctor, una consulta. Hola, dime. Y hacen los exámenes, en los niños también pueden aplicar los exámenes que en adultos en cuanto al T3, T4 y todo eso. Sí, claro que sí, se hace, Se hace, ok. sí. Bien, entonces, ustedes ven cómo cambia, ¿no? Ahora, volvamos a la primera diferencia. Ya con este dato que tenemos, que ya sabemos que es de la tiroides, ustedes podrían decir que el daño es en la estructura del cerebro o el daño es en cómo está funcionando el cerebro. En cómo está funcionando. En cómo está En funcionando. cómo funciona, ¿verdad? Ya no es estructural el daño, fíjense, sino que es funcional. Segunda, ¿el niño está psicótico o no está psicótico? No. No, ¿verdad? No está psicótico. Y la tercera diferencia es, se puede explicar desde el punto de vista localizacionista, es decir, los síntomas que tiene los podemos ubicar en un solo punto, en un solo órgano, o es más fácil explicarlos hablando de todo el cerebro. Localizacionista. Es localizacionista. Correcto, ¿verdad? ¿A dónde está localizado? En la tiroides. Tiroides. En la tiroides, ¿verdad? Correcto. Entonces, este es un ejemplo de cómo es que ustedes tienen que hacer sus análisis. Ahora, por supuesto, fíjense que sí, que si ustedes nunca han leído que la tiroides tiene que ver con el retardo mental, no se les va a ocurrir cuando les llegue un niño. Por eso es que dijimos ayer, ¿no? Que un reto importante es que tenemos que leer, ¿verdad? Tenemos que leer otras cosas para cuando tengamos los niños enfrente, se nos ocurran estos datos. Entonces, bien, vamos a ver otro caso, pero con este caso, ¿alguna duda? Todo viendo. Ajá. Ok, bien. Bien, vamos a ver este otro caso. Bien, dice Ricardo que está de acuerdo con Iris. Iris dice que cambió el diagnóstico. Sí, claro. Fíjense que, bueno, aprovechando el comentario de Iris, la clínica, hablando de atención de pacientes, la clínica dice que antes de que hagamos cualquier otra cosa,
el médico tiene que descartar todo lo orgánico. Es decir, en teoría, antes de que ustedes se metan a ver cualquier paciente por cualquier causa, causas que no sean obvias, ¿verdad? Como trastornos adaptativos y cosas así, pero síntomas o de otro tipo, un médico lo tendría que haber evaluado. Y el médico tendría que saber qué evaluar, ¿no? Porque a veces no evalúan nada tampoco. Pero eso dice la teoría, ¿no? Eso dice. Y Jorge dice que todas las unidades comunitarias realizan la prueba del talón. Correcto. ¿Verdad? Es lo que decíamos, ¿no? Esa es la prueba de cómo está funcionando la tiroides. Bien, tenemos una persona de 40 años que consulta por ansiedad y por insomnio. Tiene 2 meses de tener ansiedad e insomnio y que no ha sido asociado a ningún estresor, es decir, no se ha peleado con nadie, no lo han despedido del trabajo, no ha tenido otro problema, sino que así apareció nada más la ansiedad y el insomnio. Y parece que el síntoma es permanente, o sea, ahí está la ansiedad siempre, ¿no? Busca apoyo psicológico para calmar sus síntomas. Los síntomas son tan intensos que ha tenido que dejar de trabajar y su vida social se ha visto notablemente afectada. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué hacemos? El diagnóstico está claro, se trata de un trastorno de ansiedad generalizada y hay que empezar a hacer psicoterapia, o lo mandamos para que le hagan otros estudios, y si es así, ¿cuáles estudios piensan ustedes que deberíamos de enviar? Tengo una pregunta. Dime. Cuando dice que no ha sido asociado a ningún estresor, el estresor se refiere, ¿verdad?, a situaciones sociales, como estaba mencionando, el trabajo, algún pleito familiar, no necesariamente algún tipo de droga o sustancia que le esté generando ese malestar, ¿verdad? Claro, claro, no hay droga, así es. Ah, ok. Ajá, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? Bueno, por la edad posiblemente también se le podría hacer una prueba tiroidea. Es una posibilidad, muy bien. ¿Qué otra se les ocurre? Es mujer, doctor. No, es un hombre de 40 años. Ah, es hombre. Ujú. Y si ha Habría que tenido cuestiones de medicamentos, doctor, también. Que esté usando un medicamento y que le esté provocando los síntomas. Exacto. Podría ser. Vamos a ver lo que hicieron con este hombre. Bueno, sí, ¿verdad? Porque este es un caso real, ¿no? Les traigo la noticia que salió publicada en España hace unos años. Fíjense, este hombre consultó por ansiedad, ¿no? Y no le hicieron todas las pruebas, sino que lo enviaron directamente con el psiquiatra porque decían que era un trastorno de ansiedad generalizada. Y por favor, Vivian, la siguiente. Ok. Fíjense, el psicólogo decide referirlo al médico de la unidad de salud nuevamente y el médico le indica una tomografía cerebral. Y descubren que tiene un tumor cerebral. Eso es lo que le está provocando los síntomas, el tumor cerebral. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pensamos cuando llega alguien deprimido, cuando llega alguien ansioso, ¿no será que tiene un tumor cerebral? ¿Verdad? Alguien podría decir pues, que eso es demasiado extremo pensarlo. Sí, pero nuestra obligación es buscar otros signos y síntomas que nos puedan ayudar a hacer la diferencia entre si es orgánico o es funcional. Como les dije ayer, no es el objetivo revisar psicopatología, pero solo para que tengan una idea.
cuando psicopatológicamente hablando, ¿no? Cuando tenemos un daño orgánico, así como dice Magda en el chat, cuando tenemos un daño orgánico, la persona va a tener alterado el sensorio. Si es un daño funcional, así tipo un trastorno bipolar, una ansiedad generalizada, una persona con esquizofrenia, nunca va a tener alterado el sensorio. Entonces, esa pequeña diferencia, que la podemos hacer fácilmente, ¿verdad? En los primeros 2 minutos de entrevista con nuestro paciente, nos puede hacer la diferencia si se trata de algo orgánico o no. Fíjense, la evaluación del sensorio, ¿verdad? Así como lo hacemos en la evaluación psicopatológica. Entonces, eso es sumamente importante que lo recordemos, porque aquí también estamos tratando de integrar todos los conocimientos. Lisette dice que en el sistema en el cual todos estamos gravitando, los exámenes se realizan como última instancia. Sí, tiene razón. Si nos vamos a la, digamos, a la vida pública del país, estos exámenes se hacen en última instancia. Si nos vamos a la vida privada, ahí depende del conocimiento que tenga el profesional, ¿no? Porque en lo privado ustedes encuentran personas, algunos de los casos que vamos a ver, ustedes van a ver, voy a tratar de ponerles muchos casos reales. La cantidad de exámenes que se les han enviado, a veces innecesarios, a veces uno no entiende qué estaba pensando el doctor cuando le envió esos exámenes, pero bueno, llegan que han gastado que $25,000 en exámenes. Para que una vez hace rato y me dice, ¿tiene el Omecan? Sí, ¿cuánto cuesta? 9. Micrófono. ¿Puedes traerla acá? Ah, pues no. Gaby, le escuchamos ahí. El micrófono lo tiene encendido. Gaby Jiménez. Todos tus secretos los estamos escuchando. El Omecan. Y que no llevó la caja. No tiene interés en la compañía. Sí, bien. Entonces, sigamos, Vivian. Bueno, y ¿no? que fue una gran crítica para el sistema de salud español. Eso fue en España, ¿no? Este hombre que consultó por ansiedad, en realidad no era ansiedad, ¿no? Y terminó falleciendo, fíjense, de cáncer. Fue referido a un hospital psiquiátrico por otros hospitales donde fue evaluado por otros médicos que no pensaron que la ansiedad podía haber sido un tumor en el cerebro. Entonces cuando llegó, pues falleció. Aquí, por ejemplo, en El Salvador, yo les podría comentar uno de los casos que yo más recuerdo hace como 20 años que tuvimos. Yo trabajaba en ese tiempo en el Seguro Social, de una abogada que había sido diagnosticada con esquizofrenia. Y tenía todos los síntomas del libro de esquizofrenia, todos. Y se controlaba con los medicamentos, y si se los dejaba de tomar volvía a recaer, y todo era así como que era esquizofrenia. Hasta que una vez empezó a tener problemas de hipertensión arterial, y entonces pues nosotros no vemos eso, se la mandamos a un internista. Afortunadamente el internista que la vio también era endocrinólogo, pero estaba haciendo turnos de internista en esa ocasión. Y entonces la evalúa a esa señora y resulta que tenía un tumor en las glándulas suprarrenales, y ese tumor le provocaba los síntomas mentales. Entonces se la pasaron al cirujano, el cirujano la operó, le quitaron el tumor y la esquizofrenia desapareció. Entonces son cosas que uno a veces no las piensa, uno las va aprendiendo en el camino,
¿verdad? Pero ahí está. Entonces, en este hombre que tenía ansiedad, sin tener el examen de la tomografía, nosotros lo hubiéramos colocado probablemente en un F40-49, ¿no? F41.1, trastorno de ansiedad generalizada. Pero con la tomografía ya en la mano, cuando ya vemos que tiene un tumor cerebral, nuevamente volvemos al F0, F09, ¿verdad? Los síntomas son provocados por un tumor cerebral. Ahora, tenemos un órgano dañado, ¿verdad? Que es el cerebro. Tenemos que provoca discapacidad porque está provocando síntomas que, como vimos en el caso, están alterando su vida diaria. Y tenemos que hay un grado importante de minusvalía en este caso, ¿no? Como terminó. Por ejemplo, si imagínense que descubrimos que tiene un tumor cerebral, pero los neurocirujanos las cirugías las tienen para 2 años. Entonces, es un grado importante de minusvalía, ¿no? Si no podemos resolver eso rápido. Así es que más o menos esto es cómo es que tenemos que empezar a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y las diferencias es igual, ¿no? Recuerden, si nosotros pensamos, bueno, en este caso estamos hablando de un daño orgánico o de un daño funcional. Si ya sabemos que tiene un daño cerebral. Orgánico. Orgánico, ¿verdad? Orgánico. ¿Podríamos decir que estaba psicótico o no estaba psicótico? No. No estaba psicótico, correcto. ¿Podemos decir que los síntomas se explican de forma localizada o de forma general en este hombre? Para mí localizada, doc. Localizada, muy bien. Ahora, y ya vemos esta otra parte, ¿no? De las clasificaciones que tenemos que empezar a usar. Y como dice Magda, ¿no? Y como decíamos ayer, muchas de estas cosas, si nosotros profundizamos un poco más en la entrevista, las vamos a poder identificar y vamos a poder ayudarle mejor a las personas. Muy bien, ¿alguna pregunta con este caso? ¿Ninguna? Bien, si no hay preguntas, para la siguiente semana vamos a hacer un repaso general de los cortes cerebrales, porque me interesa que recordemos eso, ¿no? Porque ya cuando empecemos a ver síndromes cerebrales, ya vamos a empezar a ver síndromes cerebrales, tenemos que recordar los cortes para que nos ubiquemos más rápidamente en el análisis del cerebro. Aunque siempre vamos a analizar signos y síntomas, pero en neuropsicología trabajamos muchísimo con estudios y tenemos que saber ubicarnos en los estudios. Entonces vamos a revisar un poco de cortes cerebrales, vamos a revisar sobre estudios neuropsicológicos, vamos a ver muchísimas imágenes, así es que entre semana les vamos a avisar si nos quedamos aquí en Zoom o si nos vamos para Meet, ¿verdad? Porque hay muchos colegas que están fuera del país y que no lograron ingresar ayer a Teams por ese motivo, ¿no? Porque están fuera del país. Entonces, vamos a valorar si nos quedamos en Zoom o nos vamos para Meet, ¿verdad? A donde les quede mejor a todos. La idea es que todos vayamos aprendiendo aquí, ¿no? Y igual, ¿verdad? Si ustedes tienen de repente algún caso que quisieran que revisemos, entonces pues